Los secuestros más conocidos de la historia. Las víctimas hoy. Las noticias de personas raptadas inundan los noticieros y los periódicos de todo el mundo. En la mayor parte de los casos, las víctimas son niños, que desafortunadamente nunca más vuelven a ver a su familia. Sin embargo, en algunos casos, los secuestrados consiguieron escapar o los encontraron varios años después. Se siguen produciendo casos de estos todos los días, pero las medidas para proteger a los niños y adultos de estas situaciones no están evolucionando demasiado. Conoce algunas historias, unas con un mejor final que otras, y descubre quiénes llevan ahora una vida relativamente normal. En 1991 secuestraron a una joven de 11 años, delante de su padre cuando estaba entrando en el autobús escolar. Jaycee Lee estuvo cautiva durante 18 años. Los criminales. Philip Garrido y Nancy Garrido secuestraron a Jaycee en 1991 y la mantuvieron cautiva en la finca de una casa que se encontraba a 321 kilómetros de su hogar durante 18 años. Abusaron de ella y la violaron repetidas veces durante todo ese tiempo. De hecho, llegó a dar a luz a 2 niñas como consecuencia de las violaciones. El secuestrador tenía que presentarse regularmente ante la policía porque estaba en libertad condicional por un crimen de violación cometido en 1977. El día 26 de agosto de 2009, Garrido se presentó en el cuartel acompañado por su mujer, Jaycee, y sus 2 hijas. A los policías les llamaron la atención los rostros pálidos y asustados de las niñas, que tenían entonces 13 y 16 años, y detuvieron inmediatamente a Garrido y a su mujer. Jaycee actualmente. Jaycee Lee tenía 29 años cuando escapó de las manos de Garrido, y actualmente tiene 37. Intenta vivir una vida normal después de esos 18 años de terror. Ha escrito algunos libros sobre ese horrible periodo. Por otra parte, sus hijas también intentan vivir una vida normal. De hecho, Jaycee admitió en una entrevista que nunca impediría que sus hijas vieran a su padre si ellas quisieran hacerlo, pero no es así. Caso Elizabeth Smart. En 2002, a Elizabeth Smart, que tenía en aquel entonces 14 años, la secuestraron cuando se encontraba en su habitación, la arrastraron por el bosque y la mantuvieron cautiva atada a un árbol durante 9 terribles meses. El culpable. El responsable es un fanático religioso llamado Brian David Mitchell y su mujer, Wanda Barcy, que fue testigo de todos los abusos y torturas a los que su marido sometió a Elizabeth. Tras 9 meses secuestrada, un ciclista llamó a la policía al ver que Brian David Mitchell y Wanda Barcy y Elizabeth Smart paseaban por la calle de forma sospechosa. Los policías identificaron a la joven y detuvieron a los secuestradores. Elizabeth actualmente. Elizabeth Smart ha hablado de su secuestro ante varios medios de comunicación y cuenta que en aquel entonces estaba muerta en vida y se convirtió en una persona diferente. Sin embargo, ahora se ha recuperado dentro de lo posible. Es activista y ha escrito varios libros sobre la horrible historia que vivió durante 9 meses. Tal y como lo declaró para una entrevista, decidió castigar a su secuestrador de la mejor forma posible, siendo feliz. Caso Patty Hearst. Patty Hearst era la nieta del magnate William Randolph Hearst. El Ejército Simbionés de Liberación la raptó en 1974 y la sometió a un lavado de cerebro. Ejército Simbionés de Liberación. Los responsables de su secuestro eran los miembros de una organización revolucionaria de ideas marxistas de los Estados Unidos. También son responsables de varios asesinatos, atracos a bancos y otros crímenes. Pero el delito más conocido es el del secuestro y lavado de cerebro de Patty Hearst. El secuestro de Patty llegó a su fin cuando la detuvieron por atracar un banco. Más tarde, el presidente Jimmy Carter perdonó su actitud por padecer síndrome de Estocolmo. La víctima sufre tal manipulación que aprecia a su secuestrador. Patty actualmente. Patty Hearst se casó en 1979 con Bernard Shaw, su ex guardaespaldas, y tuvieron 2 hijas. Además, hizo carrera como actriz y participó en varias películas y series. Hearst es la heredera del imperio periodístico de su abuelo.
Caso Sabine Dardenne. Sabine Dardenne fue secuestrada el día 28 de mayo de 1996 en Bélgica, cuando se dirigía al colegio en bicicleta. En ese entonces tenía 12 años. La mantuvieron cautiva en una casa durante 80 días. El secuestrador. Marc Dutroux y un cómplice la secuestraron y la ataron a una cama con una cadena al cuello en el sótano de la casa. Marc consiguió convencer a Sabine de que sus padres no la querían de vuelta y que no pagarían su rescate. Tras 80 días, un testigo del secuestro apuntó la matrícula del coche. La policía belga consiguió detener a Marc 80 días después, y él admitió que había secuestrado y violado a otra niña. Estas dos víctimas sobrevivieron, pero los agentes encontraron los restos mortales de otras dos niñas en las propiedades del pedófilo. Sabine actualmente. Antes de que el caso fuese a juicio, en 2004, Sabine admitió en varias entrevistas que no había pasado tiempo suficiente para borrar de su memoria los horribles recuerdos de lo que había ocurrido. Poco se sabe sobre su vida actualmente, pero en 2005 lanzó un libro que contaba su historia de terror. Caso Elisabeth Fritz. Elisabeth fue secuestrada por su propio padre cuando tenía 18 años. Le pidió ayuda para arreglar una puerta en el búnker de la casa, la drogó y la encadenó allí abajo. Posteriormente, la obligó a escribir una carta dirigida supuestamente a su padre y a su madre, explicando que se había escapado de casa y pidiendo que no la siguieran. El secuestrador. Joseph Fritz, padre de Elisabeth, la obligó a vivir en el búnker durante 24 años. Abusó sexualmente de ella durante todo ese tiempo, y como consecuencia de los abusos tuvo 7 hijos. Uno de ellos falleció siendo un bebé, y Joseph quemó el cuerpo para no dejar pruebas. Por si fuera poco, obligó a Elisabeth a escribir cartas falsas pidiendo a su madre y a él mismo que cuidaran de 3 niños para poder adoptarlos. Los otros 3 se criaron con Elisabeth en el sótano. Una de las hijas que estaba encerrada en el sótano enfermó y necesitó atención médica. Joseph llevó a la niña al hospital diciendo que la había encontrado inconsciente en la calle. Los médicos y la policía empezaron a buscar a su madre y pidieron ayuda a los ciudadanos por televisión. Elisabeth tenía una televisión en el sótano, y al enterarse convenció a Joseph de que la llevara también a ella al hospital. Una vez ahí, contó a los médicos todo lo ocurrido y la policía detuvo a Joseph. Elisabeth actualmente. Ahora Elisabeth vive con sus 6 hijos y su novio en una pequeña aldea austriaca. Todos ellos tienen nuevas identidades y viven una vida aparentemente normal. Caso Natasha Kampusch. Natasha fue secuestrada de camino a la escuela el día 2 de marzo de 1998 en Viena, con tan solo 10 años de edad. Estuvo encerrada en un sótano durante 8 años. El secuestrador. Su secuestrador se llamaba Wolfgang Krikoplik. Mantuvo encerrada en el sótano a la niña de 10 años, donde la torturó y abusó sexualmente de ella durante 8 años. Además, casi no le permitía comer. El lugar no tenía ventanas, estaba insonorizado y tenía una puerta de acero reforzada. Durante los años de cautiverio, se fue ganando la confianza de su secuestrador, que le iba dando algo más de libertad para moverse por la casa, a pesar de estar constantemente vigilada. El día 23 de agosto de 2006, Natasha estaba en el jardín aspirando el coche de Wolfgang, cuando él recibió una llamada de alguien que se quejaba por el ruido del aspirador. Natasha dejó el aspirador encendido y corrió hacia el portón que estaba abierto. Huyó y pidió ayuda a una señora, que llamó a la policía y la ayudó. Cuando Wolfgang, el secuestrador, se dio cuenta de que Natasha se había escapado, se suicidó tirándose a una vía de tren mientras huía de la policía. Natasha actualmente. Después de todo lo ocurrido, el caso se dio a conocer en todo el mundo. Natasha escribió un libro sobre su experiencia llamado 3096 días, y en 2013 se adaptó al cine bajo el mismo título. Muchos creen que en el libro la joven muestra síntomas de síndrome de Estocolmo. Caso Sean Horbeck. Sean fue raptado mientras andaba en bicicleta.
estuvo secuestrado durante 4 años a 80 kilómetros de la casa donde vivía su familia. El secuestrador. Michael Devlin raptó a Sean, lo encerró y lo amenazó de muerte si intentaba escapar. Abusaba sexualmente del niño y lo obligaba a grabar videos de pornografía infantil. Devlin raptó a otro niño llamado Ben. Afortunadamente, otro chico llamado Mitchell reconoció la furgoneta del secuestrador y la describió con todo detalle ante la policía. 4 días después, los agentes encontraron a Ben y a Sean en el apartamento de Devlin. Sean actualmente. Poco se sabe sobre la vida actual de Sean, pero su familia dio varias entrevistas en 2007, después de que rescataran al pequeño, y afirmaron que él se estaba recuperando y muy contento de estar de vuelta en casa.